El pie grande y otros humanoides peludos similares han sido elementos de la criptozoología durante bastante tiempo, y aunque ha habido muchos avistamientos e incluso se han tomado fotos y videos, parece que en estos lugares salvajes seguramente habrá habido quienes estén armados y se hayan enfrentado a tales bestias. Aunque estos informes son escasos y distantes, parece que realmente sucedieron, y en el video de hoy veremos algunos relatos bastante extraños de personas que dispararon e incluso asesinaron a un pie grande. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Uno de los primeros informes de un supuesto tiroteo al Yeti ocurrió en el año 1903, en algún lugar del valle de Chumbi, en el Himalaya. En ese momento el ejército británico estaba extendiendo una línea de telégrafo, mientras avanzaba desde Kalimpong, India, hasta Lhasa en Tíbet, que era la capital en ese momento, con el propósito de comunicarse de vuelta a Kalimpong. Cuando llegaron a un lugar llamado Yelep-La, en la frontera entre Tíbet y la India, un contingente de una docena de trabajadores se adentró en la naturaleza para trabajar en la línea telegráfica, pero no regresaron como estaba previsto. A medida que pasaban las horas, se pensó que algo iba mal, por lo que se enviaron soldados a investigar lo que les había pasado. Pero lo que encontraron fue mucho más raro de lo que podrían haber imaginado. Según el relato, los hombres se toparon con una extraña y enorme criatura de aspecto simiesco, de 3 metros de altura, cubierta de pelo oscuro desgreñado de 5 a 7 centímetros de largo, y con una cara sin pelo, dientes afilados y ojos rojos. La bestia estaba escondida bajo grandes rocas cerca del paso, y aunque no hubo ningún comportamiento amenazante por su parte, ni pruebas de que hubiese atacado a los trabajadores, los soldados le dispararon y la mataron. Se supone que entonces arrastraron el cuerpo hasta el campamento, pero lo consideraron demasiado pesado para llevarlo con ellos, y lo dejaron ahí. Después de esto nadie sabe qué pasó con el cadáver, o si realmente existió. Según el libro de Hadu de John A. Keel, publicado en 1957, este habló con uno de los soldados que habían estado en esa ocasión, y afirmó que el informe fue registrado por los militares, pero no hubo pormenores sobre si el cuerpo fue recuperado alguna vez. Curiosamente, el famoso criptozoólogo Ivan Sanderson afirmaría en su libro de 1961, Los abominables hombres de las nieves, que había visto personalmente el informe oficial británico, y sumaría algunos pormenores nuevos que contradicen el propio informe de Keel sobre el asunto. Según el relato de Sanderson, el cuerpo no fue abandonado en el bosque, sino que fue embalado en hielo y enviado a Sir Charles Bell. Una vez más, no está claro qué ocurrió con el cuerpo después de eso, aunque se supone que fue enviado a algún lugar de Inglaterra. Un informe más conocido de la misma época fue escrito nada menos que por el expresidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, quien era ampliamente conocido por ser un ávido cazador y amante de las actividades al aire libre. En el libro que estamos viendo ahora, no solo escribió sobre sus propias experiencias con pie grande, sino que también relató una historia desgarradora y bastante espectacular que escuchó de un cazador al que solo se refiere como Bauman. Según Roosevelt, el incidente había ocurrido cuando Bauman, con un compañero entre las montañas que bifurcan el río Wisdom, en el estado de Idaho. Ese día no habían tenido suerte, por lo que decidieron bajar por un paso de montaña especialmente remoto que nunca habían tomado antes, adentrándose en un terreno inexplorado. De hecho, el paisaje era tan accidentado que en un momento dado tuvieron que desmontar y continuar a pie, llegando finalmente a un claro en el que acamparon para pasar la noche, tras lo cual fueron a caminar por los alrededores y a inspeccionar la zona en busca de posibles animales de caza. Cuando regresaron 2 horas más tarde, se sorprendieron al ver que su campamento estaba en bastante mal estado, de lo cual Roosevelt escribe lo siguiente: se sorprendieron al encontrar que durante su ausencia, algo, aparentemente un oso, había visitado el campamento y había hurgado entre sus cosas, esparciendo el contenido de sus mochilas y en puro desenfreno, rompiendo todo su refugio. Las marcas de la bestia eran bastante evidentes, pero al principio no les prestaron especial atención, ocupándose de reconstruir el cobertizo, colocar las camas, las provisiones y encender el fuego. Mientras Bauman preparaba la cena, siendo ya de noche, su compañero comenzó a examinar las marcas de pisadas más de cerca, y pronto empezó a seguirlas. El intruso había caminado por un sendero de caza
después de dejar el campamento. Cuando su fuego se apagó, regresó y tomó otro, repitiendo su inspección mucho más de cerca. Volviendo al fuego, se quedó junto a él 1 o 2 minutos, mirando en la oscuridad, y de repente comentó: Bauman, ese oso, ha estado caminando en 2 patas. Al principio Bauman se rió de eso, y cuando oscureció, se limitaron a mirar en la oscuridad, preguntándose qué había saltado su campamento antes de irse a dormir. Sin embargo, esa noche, la criatura volvería. A medianoche, Bauman se despertó por un ruido y se sentó sobre sus mantas. Al hacerlo, sus fosas nasales fueron golpeadas por un fuerte olor a la bestia salvaje. Captó la sombra de un gran cuerpo en la oscuridad en la boca del cobertizo. Tomó su rifle y le disparó a la vaga y amenazante sombra, pero no le dio, porque inmediatamente después escuchó el golpeteo de la madera cuando la cosa, fuera lo que fuera, se precipitó a la impenetrable negrura del bosque y de la noche. Al día siguiente salieron a poner trampas, y cuando regresaron al campamento, este estaba nuevamente desordenado, con el cobertizo derribado y el equipo desparramado. También había marcas de pisadas por todas partes, claramente impactadas en la tierra y con aspecto muy humano, solo que mucho más grandes que las de un hombre corriente. Bauman sabía ahora que la cosa no era un oso, y esa noche permanecieron en guardia con un saludable fuego rugiendo. Alrededor de la medianoche, la criatura tomó una posición al otro lado del arroyo y permaneció ahí, en la ladera, durante casi 1 hora observándolos, emitiendo a veces un gemido áspero, chirriante y prolongado, un sonido peculiarmente siniestro. Al día siguiente fueron a recoger sus trampas para prepararse para salir, y mientras lo hacían, tenían la fuerte sensación de que este ser les seguía, escuchando a veces el chasquido de las ramas. En un momento dado, el compañero de Bauman se dirigió al campamento para descargar los castores que habían capturado, y Bauman se quedó afuera hasta que el sol empezó a bajar hacia el horizonte. Terminó su trabajo y regresó al campamento, donde le esperaba un espectáculo espantoso. Roosevelt explica lo siguiente: por fin llegó al borde del pequeño claro donde se encontraba el campamento, y gritó al acercarse, pero no obtuvo respuesta. La hoguera se había apagado, aunque el fino humo seguía subiendo. Cerca de esta estaban los bultos envueltos y ordenados. Al principio Bauman no pudo ver a nadie, tampoco recibió respuesta a su llamada. Avanzando, volvió a gritar, y al hacerlo su vista se posó en el cuerpo de su amigo, extendido junto al tronco de un gran abeto caído. Corriendo hacia él, el aterrado trampero descubrió que el cuerpo estaba todavía caliente, pero su cuello estaba roto, mientras que había 4 grandes marcas de dientes en la garganta. Las pisadas de la bestia desconocida, impresas en lo más profundo del suelo blando, contaban toda la historia. El desafortunado hombre, después de terminar de empacar, se había sentado en el tronco del abeto con la cara hacia el fuego y de espaldas al denso bosque, para esperar a su compañero. Mientras esperaba, su monstruoso asaltante, que debía estar al acecho en el bosque, esperó su oportunidad, se acercó silenciosamente por detrás, caminando con largos y silenciosos pasos, llegó hasta el hombre y le rompió el cuello tirándole la cabeza hacia atrás con sus patas delanteras, mientras le enterraba los dientes en la garganta. No se había comido el cuerpo, sino que aparentemente había retozado y jugueteado alrededor de él, con un regocijo feroz y grosero, rodando ocasionalmente por encima de él, y luego había huido de nuevo a las profundidades insonoras del bosque. No está claro por qué la criatura habría atacado al hombre, pero se conjeturó que podría haber sido porque le habían disparado esa primera noche y tal vez lo habían herido. Al parecer, Bauman salió de ahí tan rápido como pudo, y eso fue todo. Roosevelt no volvió a mencionar el relato. ¿Es una especie de encubrimiento o algo más? Estos relatos son muy espectaculares y angustiosos. Nos quedamos con la duda. ¿Hay algo de cierto en estas historias? ¿Realmente se ha atrapado a estas criaturas? Parece que en nuestra cultura de las armas, y teniendo en cuenta la lejanía de estos lugares, debería ser inevitable que, si existen, se encuentren con personas armadas dispuestas a hacerle daño. No hay forma de saber si alguna de estas historias es cierta o no, pero añade una nueva dimensión al fenómeno de los homínidos peludos en su conjunto, y son casos condenadamente extraños como mínimo. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas
una buena noche.